Hola, buenas tardes compañeros y maestro. Nuestro tema es el estudio del bienestar laboral desde la perspectiva emocional y mental del trabajador y su impacto en la productividad de la empresa. Esto será presentado por Samantha Anota Matacapan, Carla María Cintalucho, Rafael Martínez León y su servidora Jazmín. Como introducción, el bienestar laboral comprende el estado emocional y mental y psicológico del trabajador dentro del entorno profesional. La productividad, esto promueve bienestar, no solo mejora la calidad de vida del trabajador, sino que se convierte en una estrategia empresarial fundamental para el rendimiento general de la empresa. Como bien lo dice, nuestro tema tratará sobre cómo el bienestar laboral, emocional y mental influye directamente hacia la empresa, cómo los trabajadores teniendo todo esto pueden rendir hacia la empresa y pueden dar una mayor eficiencia, pueden ser productivos hacia ello. También hablaremos sobre cómo el estrés, la ansiedad, la desmotivación van afectando y van disminuyendo su productividad, y esto cómo va afectando a que ellos no muestren y no rindan al 100% en la empresa. Perspectiva emocional del trabajador. Las emociones afectan directamente en la forma en que el trabajador percibe su entorno y cumple sus actividades. Estas son las emociones negativas, que generan irritabilidad, conflictos y bajo rendimiento. Como bien nos dice, son emociones negativas, que esto van a afectar directamente en la forma en que los trabajadores se van a desempeñar en la empresa. Cómo su entorno va volviéndose abrumador para ellos, cómo el estrés, la desmotivación y el agotamiento los va afectando y los va consumiendo. Esto no va a dejar que ellos sean productivos dentro de la empresa y va a rendir, y no solamente va a afectar al trabajador, sino que también va a afectar a la empresa. ¿Por qué? Porque no van a rendir al 100%, su desempeño no va a ser al 100%, y esto hace que las empresas también vayan disminuyendo todos sus ingresos. Por otro lado, tenemos las emociones positivas. Si tenemos esto, nos ayuda a aumentar la cooperación, creatividad y energía. El manejo emocional impacta tanto en el clima laboral como en las relaciones entre compañeros y líderes. Como bien se dice, emociones positivas. Si se tienen emociones positivas, esto va a ayudar al trabajador a desenvolverse mucho mejor. Si se tiene un entorno laboral muy efectivo, trabajan en equipo, se sienten motivados, se sienten escuchados, ellos van a rendir al 100%, y esto obviamente va a ayudar a la empresa a que sus ingresos vayan subiendo y no disminuyendo. Primero hablaremos sobre la perspectiva mental y psicológica. Este tema es muy importante, ya que se enfoca en las emociones de los trabajadores cuando pueden llegar a sentir muchas emociones, tanto negativas como positivas. Entonces, la salud mental del trabajador es muy importante. ¿Por qué? Porque determinan su capacidad para poder concentrarse, para la toma de decisiones y para poder adaptarse a nuevos entornos. Bueno, hay muchísimos factores como el exceso de trabajo, la presión constante o la falta del apoyo, que pueden deteriorar el bienestar psicológico. Estos factores son muy importantes porque a partir de eso nosotros los jefes, por así decirlo, nos podemos dar cuenta de cuando nuestros trabajadores pueden llegar a pasar este tipo de situaciones, y para poder ayudarlos. Entonces, cuando la mente está muy saturada, es muy obvio que disminuyen varios factores. La memoria se vuelve muchísimo más, por así decirse, olvidadiza. La claridad para resolver los problemas se vuelve un poco más complicada, porque los trabajadores luego se abruman tanto
que no pueden llegar a pensar las soluciones y más se nos estresan. Entonces la creatividad y la productividad sostenida van mucho de la mano porque porque con ello llegan a poder cumplir sus tareas correctamente, sin ningún fallo y efectivamente llevar a cabo sus tareas. Bueno, ahora nos pasamos al segundo tema, que es estrés laboral. La verdad está muy ligado al primer tema, porque el estrés surge cuando las demandas del trabajo superan los recursos o capacidades del trabajador. Cuando hay épocas muy altas de trabajo, los trabajadores sienten presión cuando uno como jefe le asigna las tareas y no las puede realizar a tiempo porque se le van acumulando o porque traen demasiadas cosas en la mente, y estas emociones también pueden ser de su hogar, del trabajo, y que puede llegar a estresarlos mucho en el entorno laboral por no saber cómo resolverlo. Entonces a eso se puede volver muy difícil para ellos. Hay muchísimos síntomas, pero los más frecuentes son la fatiga, la irritabilidad, la tensión física, los problemas de concentración. Los problemas de concentración, cuando un trabajador o una persona tiene mucho estrés, se vuelve muy difícil de poder llevar a cabo una actividad, porque tú estás muy presionado, te sientes sin tener la capacidad de poder realizar las cosas de manera eficiente y productiva. Entonces, el estrés prolongado puede generar un burnout, afectando seriamente la salud emocional y la calidad del trabajo. Un burnout es un agotamiento físico muy severo que puede llegar a tener a las personas muy enfermas porque es físicamente. Entonces, podemos llegar a ayudar a los trabajadores a que no sufran tanto del estrés de muchísimas maneras. Bien, como otro punto está la ansiedad en el entorno laboral. Bien, la ansiedad se presenta como una preocupación constante y miedo a fallar o sensación de amenaza. La ansiedad es el peor enemigo del ser humano. ¿Por qué? Porque al tener ansiedad no nos podemos desempeñar bien en lo que hacemos. Nos ponemos a veces de mal humor y no llevamos un buen control de la ansiedad o de nuestras emociones. Y la ansiedad en el entorno laboral se asocia a sobrecarga de tareas. Y esto afecta al trabajador. ¿Por qué? Porque al llevar una sobrecarga de tareas, hacemos que al trabajador le dé tanto ansiedad como estrés. ¿Y qué es lo que ocasionamos? Que el trabajador no pueda tener un buen desempeño en su labor o en su área en la que está. También las metas inalcanzables. Muchos líderes o muchos trabajadores se proponen metas a largo plazo o a corto plazo, pero que a veces por muchas situaciones no se pueden llevar a cabo. ¿Y esto qué es? Que pues las metas inalcanzables, a eso se le llama, a que no se organizan bien y no cumplen con lo que dicen. Por ejemplo, si un trabajador dice, no, pues yo me voy a comprar un coche dentro de 2 años, pero sabemos que dentro de 2 años pueden pasar muchísimas cosas que tal vez lo que él dijo pues no se hizo realidad. ¿Por qué? Porque pudo haber tenido un accidente o pudo haber gastado en otras cosas, y cuando él dice que se lo va a comprar, pues ya no es verdad. ¿Por qué? Porque tuvo más gastos y entonces se desacompleta
su meta que se propuso dentro de 2 años. Y entonces eso puede llegar a que se alargue a más tiempo, por ejemplo a 5 años. Y sin que uno se dé cuenta, las cosas pueden suceder. También está la falta de claridad en las funciones. Esto es que al no tener una buena claridad de las funciones del trabajador o de los líderes, podemos llegar a un mal desempeño de la empresa. Y este desempeño tanto al trabajador como a los líderes afecta. ¿Por qué? Porque pues, como no se da un buen control o un buen desempeño, no hay una buena producción o un buen manejo de toda la empresa. Y pues a veces por eso muchas empresas llegan a la quiebra o no tenemos un buen manejo de las áreas o de los trabajadores que tienen. Y entonces a todo esto es lo que le pasa al trabajador al tener una ansiedad, al no llevar ninguno de estos puntos que tenemos aquí a un buen manejo ni a un buen control. Y pues esto a largo plazo y a corto plazo nos afecta mucho. ¿Por qué? Pues porque nos proponemos cosas pero que al final no las cumplimos. También está en los ambientes laborales hostiles. Un trabajador lo que quiere es un buen ambiente laboral. ¿Para qué? Para que se pueda desempeñar bien en lo que hace y se puede desempeñar bien en su trabajo. Entonces, para que un trabajador pueda hacer eso, necesita un buen ambiente laboral. ¿Y a qué me refiero con esto? A que todos sus compañeros estén, se podría decir que con un buen manejo de sus emociones y sepan lo que quieren, porque por ejemplo muchas personas se meten a trabajar pero sin saber nada del área en la que están. Entonces esto afecta a la empresa. ¿Por qué? Porque si no sabes nada, ¿para qué te metes a trabajar? Una empresa lo que debe buscar es trabajadores que sepan manejar la área en la que se necesita, y así pues la empresa puede tener muchas más ganancias y puede llegar a ser reconocida tanto estatal, internacional, etc. La ansiedad reduce la seguridad del trabajador, limita su toma de decisiones y disminuye su desempeño diario. Esto afecta, como bien lo dije, pues al trabajador. ¿Por qué? Porque al tener una ansiedad, lo que es ansiedad, lo que es estrés, afecta al trabajador. ¿Por qué? Porque no puede llevar un buen control de sus emociones, ya que se ponen muy nerviosos o les entra lo que es el estrés y la ansiedad, y esto pues afecta a la empresa a no llevar un buen control de todo lo que se propone. También gran parte de la atención de las personas experimentan que no provienen de tener demasiados cosas que hacer, sino de terminar lo que han empezado. A veces gran parte de lo que es la ansiedad no solo es por una cosa, sino porque nosotros no tenemos un buen control, como bien lo dije, de nuestras emociones o del estrés, lo que hace que esto nos afecte y no nada más tengamos ansiedad por lo que es una cosa, sino por no llevar un buen control de nosotros mismos. Y al no llevar un buen control de nosotros mismos, afectamos tanto a los líderes como a la empresa y a los demás compañeros. ¿Por qué? Porque al querer más trabajo, lo que hace es que aumente, y mientras más aumenta, hay más estrés y ansiedad en el entorno laboral dentro de la empresa. Como otro punto está lo que es la desmotivación laboral. ¿Qué es la desmotivación? Bueno, la desmotivación es que si tenemos un trabajador y queremos que tenga un buen desempeño, ¿qué es lo que hacemos nosotros como jefes? Como jefes tenemos que darle una buena motivación, como por ejemplo los vales de despensa, vacaciones pagadas o vacaciones donde ellos se puedan desestresar un poco de tanto el trabajo que han hecho. Y como bien lo decía, la desmotivación aparece cuando el trabajador no encuentra sentido de lo que hace. También es el reconocimiento o crecimiento en su labor. Y algunas causas más frecuentes es la falta de retroalimentación. Bien, al no tener una buena retroalimentación,
nos afectamos tanto a nosotros mismos como a los demás compañeros. ¿Por qué? Porque si nos metemos a algo que no tenemos conocimiento, pero que ellos sí, ellos están más avanzados que nosotros, y entonces a nosotros no saber, en lugar de que la empresa avance más, tiene retrocesos, y al tener retrocesos no llevamos un buen control del área, y pues sinceramente afectamos a todos, a la empresa, al compañero, a los líderes. Entonces lo que nosotros necesitamos es llevar una buena retroalimentación del área en el que estamos, de los conocimientos. ¿Para qué? Para que nos desempeñemos mejor y tengamos más conocimiento, estemos igual que nuestros compañeros, y ahora sí, que la empresa pueda fluir y pueda tener muy buenas ganancias y pueda seguir adelante, más no atrás. La otra causa es la mala comunicación con los líderes. Bien, al no llevar una buena comunicación con los líderes, ¿qué es lo que hacen? Que todos los trabajadores tengan problemas. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el líder te dice que un trabajo lo quiere para mañana y luego cambia de planes y no se lo dices a tus compañeros, ¿qué es lo que haces? Que el trabajo que te pidió no lo tengas listo. Y al no tener listo, se forman lo que son los problemas. Los problemas también se llevan a cabo y son parte tanto del estrés como de la ansiedad, al no tener lo que te pidieron, y si no sabes controlarlo, pues puedes llegar a los golpes, que es lo que una empresa no quiere, tener problemas tanto con los trabajadores, entre los trabajadores, al afectarse. Entonces lo que necesitamos es que tengamos una buena comunicación con los líderes, corroborar lo que nos dijeron, y si es así, decírselo a nuestros compañeros de trabajo. ¿Para qué? Pues para que puedan llevar el control y puedan hacer lo que se les pidió y tengamos una buena comunicación entre todos. Otro punto son los escasos reconocimientos. Este otro punto es que si no tenemos un buen reconocimiento de lo que hacemos o de nuestra área, no haremos nada. ¿Por qué? Porque al no llevar un buen reconocimiento nos afectamos a nosotros mismos y a la empresa, ya que pues tener un reconocimiento es muy importante de lo que hacemos, porque si no llevamos un buen reconocimiento, pues sinceramente no haremos nada, ya que siempre que hagamos algo hay que tener razonamiento y un buen reconocimiento de lo que se está haciendo. ¿Para qué? Para que podamos tener pues buenas ganancias o buenas actitudes de los trabajadores. También lo que es la rutina excesiva o tareas monótonas. Al tener un exceso de tareas nos afectamos a nosotros mismos y a los trabajadores. ¿Por qué? Porque al exigir mucha tarea a los trabajadores, lo que hacemos es meter presión. Entonces, al meter presión, lo que le generamos es el estrés, lo que es la ansiedad, lo que es la desmotivación. Entonces, nosotros como empresa lo que necesitamos es motivarlos. Entonces, si nosotros le exigimos, lo que pueden llegar a hacer es que renuncien. Y al renunciar, si nosotros tenemos un buen trabajador, pues tenemos pérdida tanto del empleado como del producto. ¿Por qué? Pues porque si no llevamos un buen control tanto de las tareas o de las actividades que se piden, lo que hacemos es echar a perder al trabajador y que no lleve un buen control, y nosotros no podemos llevar un buen control de ellos, porque al exigir mucho lo que hacemos es que le demos mucho estrés. Entonces lo que el trabajador no quiere es tener mucho estrés. ¿Por qué? Porque al tener mucho estrés